sobre el diámetro, sobre la viscosidad que vos tenés, y despejalo. Despejá esa velocidad, por ejemplo, para 10 a la 6. Será 1.000.000. Despejar la velocidad que tendría que tener el flujo para ese flujo. Ni hablar en esta zona de acá. Ni hablar en esta zona de acá. O sea, ustedes hagan ese cálculo, despejen la velocidad y se van a dar cuenta que son velocidades muy chiquitas. Acá, bueno, acá puede que veas una velocidad un poco más lógica. Pero hagan ese cálculo acá en zona de transición y zona laminar y se van a dar cuenta que son velocidades exclusivamente de laboratorio. Le va a dar 0,0000002 metros por segundo. Pero si no se está moviendo el agua ahí. Bueno, pero es laboratorio. Eso lo medí en laboratorio, no en la vida. Pero acá, con 10 metros de columna de agua que yo tengo, o con un depósito de 10 metros, agua arriba, el agua se va a mover de esa manera, no va a ser caminar. Ustedes calculen que en su casa, cuando ustedes abren la manguera y se ponen a regar, y tienen más o menos presión, muchas veces, dependiendo de dónde tienen la conexión, si la tienen directa o la tienen al tanque, si miden con agua del tanque, como máximo, y tienen 4 metros de columna de agua. Pero más o menos tengan en cuenta eso, como para que tengan una idea en la cabeza, ¿sí? Lo mismo pasa en las conexiones domiciliarias. O sea, OCE, por ejemplo, tiene que garantizar una presión por lo menos de 4 metros en la puerta de su casa. Entonces, un flujo que tiene 4 metros de columna de agua arriba no puede ser laminar, ni transición, ni nada de eso. Ni zona crítica, nada. Es laminar. Eso es la naturaleza, eso es la realidad. Esto acá está la realidad. Entonces nos independizamos de eso y tenemos solamente toda esta parte. En esta partecita por acá va a estar el Reynolds que nosotros vamos a calcular después, porque lo vamos a calcular. Pero vamos a entrar, para ir solventando estos problemas, entramos para acá y nos vamos derechito y sacamos el valor del factor de fricción. Nos independizamos de Reynolds, se los digo. Entonces con ese valor, el factor de fricción, yo me puedo venir a la expresión de Darcy-Weisbach y calcular. Ya tengo 0,02, no sé cuánto, ¿ven? Ahí está. El factor de fricción F es 0,02. L sobre D, ¿cuánto vale? L es la longitud de toda la tubería. Ojo con eso. El agua se mueve 30 metros, se mueve 12 metros y se mueve 60 metros. Esa es la longitud total que se tiene que medir. Entonces, la longitud total de tubería es 30 más 60, 90. Más 12, tenemos 102 metros, ¿sí? El diámetro, 150 milímetros, lo expresamos en metros, ojo con eso. La velocidad B todavía no la conozco. Sigo con ese, ¿ven? 102 sobre 15, esto es L sobre D, eso que está ahí. 0,02 es factor de fricción y la velocidad B todavía me resulta un incógnito. Pero yo ya puedo dejar ese término así como está, lo puedo dejar. Entonces yo sé que el H por fricción vale 13,6, que es el producto de 0,02 por 102 dividido en 0,15. Vale 13, es 13,6 por B cuadrado, B sub B al cuadrado sobre la G. Ojo, la velocidad en este caso, ojo con eso. La velocidad en este caso es la velocidad B, que es la velocidad de salida. Esa velocidad B es la misma en cualquier punto de esto porque la tubería es constante. Ahora, si no fuese constante la tubería, si acá hubiese una tubería de mayor diámetro, el HF se calcula en dos tramos. Se calcula un HF para esto y un HF para el resto de la tubería. Ojo con eso. Porque la velocidad no es la misma. Están acá en este término. ¿Sí? Siempre la velocidad media en ese tramo del conducto que tiene que ser una velocidad igual. Profe, ¿Dale? si fuese de distintos materiales la tubería, por También. el tema del coeficiente de fricción que genera la pérdida, ¿también habría que calcularlo por parte? ¿O siempre Exactamente. considero una tubería del mismo No. material?
No, 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 no. Si fuese un material, esa consideración lo podés llegar a hacer si son muy parecidos las rugosidades absolutas de los materiales. Pero no, 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 se consideran cosas separadas. Serán también, eh, eh, serán pérdidas por fricción separadas. Cada tramo tendrá su pérdida por fricción eh, propia generada por esa rugosidad. Profe, otra consulta. Y en ¿Vale? ese caso de que fueran de distintos materiales, bien, y tengo que calcular la pérdida por fricción por separado. ¿La Ujú. longitud de la tubería la considero la longitud total o la longitud del tramo que le corresponde a cada material? Exactamente, la longitud del tramo que corresponde a cada material. Cada material. Cada material. Sí, 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 porque vas a tener dos pérdidas. Vas a tener una pérdida generada por una longitud con un material y otra pérdida generada por otra longitud con otro material. Después vas a sumar todo. Vas a meter todo en la misma bolsa, pero son dos cosas diferentes. Bien. Bueno, hemos llegado entonces que tenemos la pérdida por fricción calculada de esta manera. Me dio eso. Yo lo metí en la fórmula de Darcy-Weisbach y obtuve eso. Sigamos. ¿Qué otra pérdida había? Habíamos dicho, según lo que habíamos estado hablando, que ya tenemos este término. Este término de acá, este término de acá abajo, si quieren. Ya vale 13,6 por b sub b al cuadrado sobre 2g. Fíjense, tengo un término con b sub b al cuadrado, otro término de b sub b al cuadrado sobre 2g, y me queda este término de acá, que es el HL. De nuevo, el HL se calcula o como una fracción o se calcula punto a punto. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Punto a punto. Ya van a aprender la fracción, pero por el momento aprendamos qué es cada cosa. Eso son las pérdidas de cargas singulares. Yo ya se las había comentado, ya les había dicho qué era. Les había dicho que eran pérdidas que se generaban por alguna singularidad que se presente en la tubería. Por ejemplo, un cambio de dirección, eh, un cambio de dirección, una válvula, un cambio de diámetro, una rejilla, cualquier cosa que obstruya el fluido. Entonces, eso se llaman pérdidas secundarias. Y ven, yo voy miroteando nada más, pero no lo voy leyendo. Se calcula entre un 5 y un 10%, para estar más tranquilo, el 10%. De todas maneras, esto en la práctica, en líneas generales, perdón, eso es en la práctica, el 5 al 10%. En las líneas generales se calcula como con esta expresión. Esta es la expresión, así como Darcy-Weber tenía una expresión para calcular las pérdidas por fricción, las pérdidas localizadas se calculan como K por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Nuevamente, calculamos la pérdida de carga como una fracción de la energía cinética. Fíjense en la expresión de Darcy-Weisbach. Un cachito horrible. Fíjense en la expresión de Darcy-Weisbach. Es una fracción, una fracción de la energía cinética. Veamos, F por L sobre D es un término que es la fracción de este B cuadrado sobre 2. Y lo mismo pasa acá. Es K por B al cuadrado sobre 2, es una fracción. Entonces, ¿cuánto vale K? La velocidad, por supuesto que es la velocidad que se te presenta. La velocidad te la va a dar el fabricante. O sea, te dice qué velocidad tenés que tomar. No te la da el fabricante, te dice qué velocidad tenés que tomar. Y ahora vamos a hablar de eso. Y el K también. El K es un coeficiente de resistencia o coeficiente de forma que se le suele llamar y que depende del tipo de accesorio. Y ese también te lo da el fabricante. ¿Y por qué? Y depende de la contextura, de la geometría del aparato, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy metiendo? ¿Una válvula? Bueno, la válvula tiene esta forma, es una mariposa, bueno, va a generar una pérdida adentro, es una esclusa, bueno, generará otra, es un cambio de dirección, bueno, según el diámetro, según el diámetro, según
la curvatura que tenga, según cuánto gira, 90, 45 grados, lo que sea. Entonces, bueno, eso está definido en función de el tipo de accesorio. Y ese accesorio, ese coeficiente de resistencia de forma que lo da el fabricante, está tabulado. Entonces, como que es sencillo. Uno va y encuentra. Antiguamente se utilizaba este nomograma. Nosotros no lo vamos a utilizar. Permítanme que voy a buscar acá. Yo les voy a pasar. A ver si vamos a utilizar este o cuál utilizamos. Acá tenemos, ¿ves? Acá tenemos la fórmula. Se las vuelvo a colocar. Pérdida de carga localizada igual a KL, que es el coeficiente de pérdida, por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Tenemos si un tubo acodado, el K vale 0,3. Si el cubo es de 90 grados roscado, vale 1,5. Si el codo es a 180 grados, si la conexión es en T, en fin, acá están todas. Si la válvula es una válvula con puerta media cerrada, si es un cuarto cerrada, si es completamente abierta. Entonces, válvulas con puertas, válvulas esféricas, válvulas de bol, en fin, están los valores tabulados, ya los da el fabricante. Fíjense, si hay un ingreso, este es el depósito, lo que están viendo acá es el depósito y fíjense en lo que le pasa al flujo para poder ingresar. Entonces hay una pérdida de energía. Fíjense en si esto es así, si es directamente a 90 grados. Si la tubería ingresa, fíjense en lo que le pasa. Y si la tubería es a 90 grados, o sea, nace ahí en las paredes del conducto, fíjense, tiene otro. Fíjense en si le damos una forma redondeada o abocinada, como se le suele denominar, fíjense, el flujo es más gradual, entra más suavecito. Entonces el K es más pequeño. Siempre, mientras más pequeño sea el K, quiere decir que es mejor, o sea, más acompaña el fluido. No hay tanta pérdida. Fíjense en las salidas también. Ahí está entrando en otro depósito, que también yo les puedo dar un ejercicio así. Fíjense los cambios de sección o de diámetro. Pasar de un diámetro mayor a un diámetro menor. Entonces paso de un A1 a un A2. Si hay un cambio de diámetro, fíjense, ahí te dice qué velocidad tenés que usar. Ojo con esto, chicos. Ojo con esto. Acá el K lo van a calcular de esta tablita, con esta línea. Y la velocidad V al cuadrado sobre 2G, la V que van a utilizar para calcular la pared de carga localizada, les está diciendo cuál es la que está aguas abajo como norma general. Y eso también anótelo por ahí porque no está en el price. Si utilizan las paredes de carga localizada, se utiliza la velocidad mayor, la más grande. Por continuidad, fíjense, si este diámetro es más chiquitito que este diámetro, para que se mantenga el caudal, si ha habido una reducción de área, que tiene que pasar a la velocidad, crecer, aumenta la velocidad. Entonces, siempre se usa la velocidad más grande. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, si ustedes van a tener la geometría, siempre van a tener que tener área 1 sobre área 2 o área 2 sobre área 1 en este caso. Área 2 sobre área 1 me va a dar un valor, ingreso, golpeo la curvita y saco el valor que corresponde de acá. Si paso de una sección menor a una sección mayor, lo mismo. Cociente A1 sobre A2, ingreso y saco el valor de KE. Y acá fíjense, la velocidad que se utiliza para calcular la pared de carga localizada es la V1. La V1 es la más grande. Nuevamente, mientras más chiquito sea el diámetro, o se reduzca la sección, la velocidad va a tener que crecer porque disminuye la sección, entonces va a tener que crecer la velocidad. ¿Qué más hay? Bueno, acá hay uno gradual, variedades por difusores cónicos y nada. Esta tablita yo se las voy a dar, es con la que se saca, había otro, está el abaco de Moody, que se las voy a enviar. Y las tablas de propiedades de la Uncuyo, que está muy buena, que tiene las unidades del sistema internacional y los factores de conversión
con el sistema inglés por las dudas de que tengan. Ahí tienen algunos datos. Todas estas tablitas yo se las voy a ir enviando. No se hagan problema. Entonces no sé si acá están las áreas de carga, también están las temperaturas del agua, con las viscosidades para diferentes temperaturas, factores de conversión, está todo acá, está bastante bueno. La viscosidad para diferentes temperaturas, etc. Si están los K, no los envío. Acá también los tienen, ¿ven? Las pérdidas de carga en accesorios, el depósito en la tubería, si la tubería es entrante, si es abocinada, si es al ras de la pared, eso es lo mismo que yo les mostraba hace rato. Los estrechamientos bruscos, las tuberías los ingresos en los depósitos, las contracciones, los codos, acá las tienen, codo 45, 90, en T, válvula abierta, etc. ¿Sí? Ahí están los valores. Y ahí están acá están los dibujitos. ¿Sí? Es como para que ustedes lo tengan también. O sea, no hay ningún problema que utilicen cualquiera de los dos. De hecho, ahí tienen la forma de las válvulas, etc. Está bastante completo. Directamente me pasa que les voy a enviar esto. Es de la Uncuyo, así que hacemos la salvedad, que es de hecho. Dicho esto, ya sabemos cómo se calculan las pérdidas de carga localizadas. Entonces, las pérdidas de carga locales se calculan como K por B cuadrado sobre 2G. Entonces, el K lo da el fabricante y la velocidad te la indica el fabricante, cuál es la que debería estar. Vamos a ver qué tenemos nosotros en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio nosotros lo que tenemos es un poco cosas, si no se entiende. Bueno, en nuestro depósito nosotros lo que tenemos es un ingreso, un codo, dos codos, una válvula y una salida. Cuando es salida, no se tiene en cuenta, salida no estás ingresando en otro depósito, así que el K vale 1, así que no se considera nada. Se considera, perdón, el K vale 0, en realidad. No, vale 0. Cuando es codo, dijimos codo a 90 grados. Entonces tendríamos que ir a la tablita y buscar el codo a 90 grados. Yo ya les he mostrado que están ahí, no me voy a poner a buscar. El codo a 90 grados, que son 2, por eso multiplico 2 veces el codo a 90 grados, vale 0,27, es cada del codo. 2 por 0,27. La entrada, que dependía de, acá está. En este caso es de este tipo, o sea, vale 0,5, es este tipo, vale 0,5. Entonces voy acá y se fija 0,5. Y por último, la válvula 517 probablemente es una válvula esférica, no, a ver, válvula esférica con apertura de 30 grados, eso vale 517, no sé si estaba ahí, entonces estaba en la anterior. De todas maneras, yo me voy a preocupar por darles bien bien descrito el que le corresponde. Pero bueno, válvula esférica, un 30%, se llama, no está acá. Acá está, un tercio cerrada, ahí está, 5,5, 5,7 creo que lo tenemos. Es eso, 5,17, 5,5, 5,17. Es el 5,17, según, al ser un tercio, un poco menos un poco más de los 30 grados. Por eso es que figura así. Y como la velocidad es la misma, directamente lo multiplico a todos, saco factor común por B sub B al cuadrado sobre 2G. Yo ahí podría haber escrito el K del emboque, el HL total, era igual al K de la embocadura por la velocidad de la embocadura. Y la velocidad de la embocadura es B sub B al cuadrado sobre 2G. Más el K del codo
por la velocidad en el codo al cuadrado sobre 2G, y la velocidad en el codo es también la V sub V porque no hay cambio de diámetro. Y luego tengo uno más allá, o sea que directamente lo multiplico por 2. Y le sumo la válvula, que es el K de la válvula por la velocidad de la válvula al cuadrado sobre 2G, y ahí me quedo. Y acá lo único que hice fue sacar factor común, porque la velocidad V al cuadrado sobre 2G es la misma para los tres términos. Entonces, V sub V al cuadrado sobre 2G y V sub V al cuadrado sobre 2G, factor común, y me queda el K de la embocadura más 2 veces el K de codo más el K de la válvula. Factor común, o entre paréntesis, multiplicado por la velocidad V al cuadrado sobre 2G. Entonces, bueno, esto es un término directamente. Hago la suma y me queda que es 6,21 de V sub V al cuadrado sobre 2G. Entonces ya tengo cuánto vale HL. HL, así como hace rato HF era 13 y algo, HL vale 6,21 de V sub V al cuadrado sobre 2G. Entonces ya está, ya estoy en condiciones de seguir, de continuar, de escribir todas las fórmulas. Fíjense, la fórmula completa me va a quedar entonces como los 10 metros, yo lo voy a ir haciendo acá a medida que pueda, es los 10 metros más, y volvamos atrás, recordemos esto, son los 10 metros igual a B sub B al cuadrado sobre 2G más HL más HL. HL era, dijimos, 13,6 de B sub B al cuadrado sobre 2G. Y HL es 6,21. Entonces ahora ya puedo escribir B sub B al cuadrado sobre 2G más 13,6 de B sub B al cuadrado sobre 2G más 6,21 de B sub B al cuadrado sobre 2G. Me quedó chiquitito, no importa, ya está. Entonces, bueno, si se fijan, puedo sacar factor común de B sub B al cuadrado sobre 2G. Paso todos los términos de acá. Fíjense, saco factor común y me va a quedar 1 más 13,6 más 6,21. Lo sumo a todo eso y lo paso dividiendo para allá. Entonces me va a quedar 10 sobre todo ese paréntesis, que es eso que está acá. Luego paso, lo multiplico por 2G, que es 2 por 9,81, y le saco raíz para sacar la velocidad. Y ahí calculé la velocidad. Yo con esa velocidad yo puedo calcular el valor de Reynolds. Entonces verifico ahora, calculo Reynolds, B por D sobre nu, y me vuelvo otra vez a mi abaco de Moody para verificar qué valor me había dado. Entonces, si se fijan, a mí me dio, como me dio la velocidad 3,07 por 0,15, que es el diámetro dividido en la viscosidad, me da este valor de Reynolds. Entonces, con ese valor yo me voy y verifico nuevamente mi rugosidad absoluta de 0,0013 y entro con ese valor de Reynolds que he calculado, los 45 y pico que he calculado. Y me fijo. Tac, tac, tac. Ponerle que me dio por acá. No sé, no me voy a poner a buscar. No, pero mucho tiempo. Pero ponerle que me da por acá y verifico. ¿Cambia en algo el valor de F? O me habrá dado por acá, no lo sé. Pero ¿cambia en algo el valor de F? Si cambia, vuelvo a recalcular todo de nuevo. Si no cambia, fíjense, a mí me dio 0,021. No cambió. Entonces hay menos de un 5% de variación, entonces estaba bien lo que yo había asumido. Entonces yo ahora sí puedo calcular el caudal. Caudal igual a velocidad por área. El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad que he encontrado, que es 3,07. Y con esa velocidad ya puedo calcular el caudal que le corresponde. ¿Quedó claro el ejercicio, chicos? Sé que es muy complicado no rayonear, es difícil estar acá escribiendo
12, pero más o menos ha quedado claro. ¿Se ha entendido algún paso? ¿Se les ha ido? Sí, profe, quedó claro. Buenísimo. Ítem 2, el B. El ítem B decía, decime cuál es la altura que yo tengo que tener para calcular una velocidad. Oye, perdón, un caudal, ¿cierto? Era esto. Decime, ahora lo que quiero saber es cuánto tiene que valer esta altura, que antes era 22, para que por acá salgan 60 litros por segundo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora el inverso. Muy cortito esto. Lo tenemos. Calculo la altura en el recipiente. Digo, el caudal es igual a la velocidad por el área. Yo ahora puedo despejar la velocidad. Si yo necesito 60 litros por segundo, que es 60 dividido en 1000, para pasar de litros a metro cúbico, ojo con eso también, para pasar de litros a metro cúbico, y para ese mismo diámetro, me da que yo necesito una velocidad de 3,4, un poco más grande de la que yo voy a calcular para sacar. Entonces, con esa velocidad que yo he calculado acá, esto que yo les estoy mostrando es como por lo general se hacen. Cuando nosotros, a los ingenieros nos llaman para que nosotros dimensionemos algo, che, mira, aquí tengo que hacer una cisternita ya, decime de qué dimensión y cómo lo hacemos. Bueno, hacemos esto que les estoy mostrando ahora. Hacemos la inversa nosotros. Yo digo, bueno, yo necesito entregarle, por ejemplo, si la cisterna es para un riego por aspersión, yo necesito, o por un riego por gravedad, pero con mangas, digamos, yo necesito darle 60 litros por segundo, listo. Yo sé que, porque el cultivo necesita tanta agua, listo. Bueno, yo sé que tanta agua voy a tener que necesitar. A partir de esa cantidad, de los 60 litros por segundo, yo me vengo para atrás y digo, bueno, calculo para este diámetro cuál debería ser la velocidad. Si la velocidad está encuadrada en lo que yo más o menos estimo, listo, continúo. Entonces, yo ya tengo esa velocidad, 3,4. Aplico nuevamente Bernoulli. Entonces, ZA, ya hemos dicho que es lo que estoy buscando. La presión vale 0, presión atmosférica. La velocidad vale 0, porque está en reposo. ZB vale 12. Fíjense, yo vuelvo acá. No sé cuánto vale esta altura, pero sí sé que ZB, por ejemplo, vale 12. ZB vale 12. Que está acá. El B sub B al cuadrado también lo conozco porque acabo de calcular esa velocidad. Esto se mantiene porque el material se mantiene, porque todo se mantiene. Se cambia un poquito, se puede cambiar Reynolds, pero no afecta. Esto se mantiene. La velocidad la conozco. Esto se mantiene porque son los mismos accesorios y la velocidad es la que he calculado. Entonces yo ya con esto yo ya sí puedo saber, fíjense, todo este término de acá lo conozco y da 24,6. Entonces quiere decir que Z necesita la altura que yo necesito tener la cámara, antes era de 22, ahora necesito 24,26 metros de carga de agua para poder erogar 60 litros por segundo. Antes yo tenía 22 metros y erogaba 17,2 litros por segundo. ¿Sí? Y ahí finalice este ejercicio. ¿Preguntas? Nada. Bien. Nos tomemos 2 minutitos, ¿eh? Nos tomemos 2 minutitos y ya seguimos. Les voy a mostrar un ejercicio más y listo. Bueno, no me va a dar mucho más tiempo. 5 minutos, chicos.